Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Lo que vais entrando, mis compañeros os están dando acceso. Vamos a ir dando unos minutillos para la entrada al webinar de hoy. ¿Vale? Y comenzaremos conforme vais entrando, que os están dando el acceso. Seguimos con nuestras sesiones de webinars y hoy pues le toca el turno a una herramienta. Sabéis que estamos haciendo webinars generalistas, como más en el caso de ayer, pero en el caso de las herramientas, lo que tratamos de alguna manera es de bajar un poco al nivel técnico metodológico de cómo la trabajamos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar ya. Como os comentaba, estamos realizando una serie de webinars a través, bueno, esto es una iniciativa financiada por la Generalitat Valenciana a través del IBACE y dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador, ¿no? Bueno, pues al final esta es una iniciativa que va dirigida a fortalecer, ¿vale?, a los agentes del ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana de herramientas, ¿no?, y metodologías para que a su vez lo puedan trasladar, ¿no?, al ecosistema emprendedor y de esta manera pues poder desarrollar, ¿vale?, una mejor manera de trabajar y poder llegar al final a los usuarios con un modo mucho más metodológico y que nos garantice mejor el éxito, ¿no?, en las tareas de emprendimiento, en el desarrollo de proyectos de empresa, ¿no? Y bueno, como os comentaba, toca el turno a otra herramienta y hoy vamos a hablar de, más que de una herramienta, es un modo de recogida de información y bueno, pues es la entrevista, ¿no? Y veréis cómo la entrevista, que es algo tan general y que todos de alguna manera trabajamos y conocemos, pues en el momento que hemos trabajado con clientes, hemos desarrollado entrevistas, al final tiene un método detrás y una metodología que nos ayuda realmente a desarrollarla de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar, invitaros como siempre, ¿no?, a que accedáis a bigcei.com. Sabéis que dentro de Vic, bueno, pues tenemos una serie de fases en las cuales desarrollamos, ¿vale?, o trabajamos desde el momento de idea, que sea el Vic Idea, hasta validar mercado Vic Startup, e incluso hablamos de cómo saltar, ¿no?, a la innovación, buscando la innovación fuera y aplicándola a nuestro modelo de negocio, y ahí hablaríamos de Vic Scale, ¿no? Entonces, bueno, os invitamos como siempre a que lo consultéis y que entréis a este lugar, a bigcei.com, y podáis de esta manera pues conocer lo que estamos trabajando, incluso desarrollarlo y aplicarlo en vuestro propio entorno, ¿no?, y vuestro propio proyecto. Vamos a hablar de entrevista, como os decía hoy, y para empezar me gustaría simplemente pues, mostraros o plantear una definición de lo que consideramos o entendemos entrevista, ¿no? La entrevista se utiliza pues, cuando queremos investigar pues, o bien los sentimientos profundos, motivaciones de comportamientos de las personas y sus vivencias, ¿no? Al final, la entrevista es una herramienta de captura de información y, bueno, la utilizamos en muchísimos ámbitos, ¿no? Desde el ámbito del entorno de la investigación social, el ámbito investigación más psicológica, o incluso es una herramienta de venta, ¿no?, que de eso también vamos a hablar hoy. Entonces, desde el punto de vista más de la investigación social, ¿no?, que sería un poco lo que nos ocupa, porque estamos hablando de un comportamiento realmente sociológico, ¿no?, desde el punto de vista del consumidor, estamos hablando de que queremos averiguar por qué las personas, ¿no?, hacen las cosas, ¿no? Al final estamos hablando de cuáles son esas motivaciones. Las entrevistas pueden ser muy diversas. Básicamente tampoco quiero profundizar mucho en temas técnicos, pero podemos encontrarnos una entrevista muy estructurada, donde al final tiene todo digamos, un guión muy directo, donde realmente nos explica o nos dice todo lo que tenemos que preguntar, con preguntas de un estilo mucho más cerrado, mucho más dirigidas. Esta entrevista al final sería el método, o bueno, el formato más conocido para todos como una encuesta o un cuestionario, ¿no?, que todos estamos muy acostumbrados a contestar y a resolver para cuando alguien quiere saber, ¿no?, nuestra opinión sobre algo muy concreto. Las entrevistas en profundidad, que es como sociológicamente las llamaríamos, son entrevistas muchísimo más abiertas. También podemos diferenciar en ellas mismas entre semiestructurada y una entrevista mucho menos estructurada, más libre. Las que vamos a profundizar un poco hoy, a mí me gustaría un poco encasillarlas en semiestructuradas. ¿Por qué semiestructuradas? Porque de alguna manera
son abiertas, ¿vale? Van a ser entrevistas muy exploratorias, ahora veremos por qué, pero sí que me gustaría que quede muy claro que tiene que tener una cierta estructura para que vayamos desarrollándolo y de alguna manera canalicemos para buscar o conseguir la información que queremos obtener. Desde el punto de vista de desarrollo de un proyecto de empresa o desde el punto de vista de emprendimiento, cuando realizamos una entrevista, es una herramienta que podemos utilizar en diferentes momentos, ¿vale? Y hoy vamos a ver cómo la llamamos incluso de manera diferente dependiendo del momento en el que la vamos a utilizar. Entonces, en este caso, me gustaría diferenciar, ¿vale?, la entrevista problema y la entrevista solución, ¿vale? Fijaros que ya el nombre nos indica o nos está mostrando dónde más o menos la vamos o para qué, ¿no?, la vamos a utilizar. Vamos a conocerlas un poco más, ¿no? La entrevista problema, ¿vale?, sería una entrevista que realmente me sirve para comprender realmente, ¿no?, como dice su nombre, ¿no?, su propio nombre, el problema que sufre el cliente, qué le ocurre a mi cliente, ¿no?, a mi cliente o a mi usuario, ¿eh? Voy a usarlos indistintamente porque además la entrevista es una herramienta, os he dicho, que depende del momento, pero también, además, depende del tipo de modelo de desarrollo que esté utilizando. Por ejemplo, ¿no?, si estoy en una fase muy de ideación, una fase muy de generación de ideas para ver realmente qué puedo desarrollar, estoy hablando de que estoy, de alguna manera, acercándome al usuario, ¿vale?, a la persona que va a utilizar, en teoría, un producto o un servicio que yo voy a desarrollar. Entonces, en ese nivel, que ahí aplicaríamos metodologías de investigación de usuario, metodologías conocidísimas, ¿no?, como sabéis que es el Design Thinking, lo que hacemos es aplicar la entrevista en diferentes momentos, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, muy de exploración, de ver cómo es ese cliente, ¿no?, y ahí en ese momento es donde utilizaríamos mucho esta entrevista problema, ¿vale?, que vamos a conocer. Pero, por ejemplo, ya en el mismo proceso de desarrollo de usuario, ¿no?, de investigación de ese usuario, en ese momento de exploración obtengo una información, pero luego cuando voy al usuario más tarde y le voy a dar, por ejemplo, un objeto para que lo evalúe, o le voy a enseñar un storyboard donde le voy a contar realmente cómo desarrollaría un servicio, voy a necesitar también tener información de esta persona. Entonces, la entrevista vuelve a aparecer como una herramienta interesante para poder recoger esa información. Pero no solamente en el caso de ideación. Fijaros, si ya me voy a un proceso más de validación de mercado, a un proceso más de desarrollo de cliente, donde ya estoy utilizando más lo que sería la metodología de Lean Startup, aquí vuelve a aparecer la entrevista. ¿Y por qué? Porque resulta que necesito conocer y validar muchísimas cosas. Y para validar cosas que yo presupongo, y las presupongo en una cosa que todos conoceréis, que se llaman las hipótesis, ¿vale? Las hipótesis es un enunciado de algo en lo que yo creo y considero que ocurre por alguna manera, pero yo eso tengo que ver si es cierto o no es cierto. Entonces, para validar o no validar una hipótesis, tengo diferentes maneras de hacerlo. Y una de las maneras o de las herramientas que voy a utilizar es esa entrevista. Y volver a ocurrir lo mismo, volver a utilizar la entrevista en un momento más de inicio, donde estoy validando realmente si estoy en una fase más de exploración, donde validaré si mi cliente realmente, ¿no?, si mi cliente piensa o necesita lo que yo creo que piensa o necesita, y después validaré otra vez la solución, ¿vale?, con ese cliente. Bueno, pues vamos allá. La entrevista problema, como os comentaba, intento saber qué problema tiene ese cliente, la intensidad, con qué lo sufre, fijaros, intensidad y frecuencia, ¿eh? Luego veremos la importancia de este detalle, ¿vale? Pues los clientes todos dirán que tienen problemas, pero los problemas realmente son problemas cuando intentan resolverlos, ¿vale? Luego lo veremos esto más a fondo. El número de personas que lo sufre también es relevante. Si lo sufren muy pocas personas, realmente a lo mejor no merece la pena desarrollar nada porque no voy a tener mercado, ¿vale?, para poder al final aplicarlo. Y conocer si han buscado una solución al mismo, lo que os comentaba. Si el cliente no ha buscado una solución, el problema quizá no sea tan importante, ¿vale? Eso lo vamos a ir viendo. Luego, la otro tipo de entrevista es la entrevista solución, ¿vale? La entrevista solución, aquí en este caso, ya le estoy mostrando algo, ¿vale? En este caso a mi cliente o a mi usuario. ¿Por qué? Porque aquí quiero medir o valorar o poder ver realmente qué opina sobre algo ya más en concreto. La entrevista problema, entrevista solución, tampoco quiero que nos quedemos encerrados en el nombre y en solamente su utilidad, porque además incluso las puedo mezclar. Todo dependerá en función de lo que necesitéis saber de vuestro cliente, ¿no? Pero daremos una serie de recomendaciones generales de por qué es mejor utilizar el enfoque de una entrevista más problema o una entrevista más específica como sería la solución en la cual, como veis, ya enseño algo, ¿no? Ahí veis que ponemos producto mínimo viable
porque aquí sí que realmente ya estoy enseñando algo y ese producto mínimo viable es ese prototipo muy básico, ¿vale? Es algo que realmente consiga que la persona que lo vea, lo entienda y pueda darme un feedback, ¿vale? Pueda darme una valoración, pero intentando que sea lo más liviano, más lean posible, ¿vale? Para no gastarme dinero, para que de alguna manera, ¿vale? Pues si no estoy haciendo lo que el cliente necesita, pueda volver atrás de la manera más eficiente posible. Y al final buscamos eso, una reacción, busco pinchar al cliente y que me dé información, y que me dé información sobre el mismo producto, ¿vale? Eso es fundamental. ¿A quién le aplico las entrevistas o con quién me relaciono? Pues dependerá de la fase en la que esté. Por ejemplo, si yo estoy hablando de entrevistas de venta, que hablaremos un poco al final, evidentemente cuando yo me relaciono con un cliente habitual, mi entrevista de venta será una entrevista ya evidentemente a un cliente que es mío. En este caso no será en este mismo caso ya será un cliente que forma parte de mi cartera. Pero si voy, imaginaros, a lanzar un producto a un mercado nuevo, donde nadie lo conoce, o a un mercado donde he reposicionado, voy a ir a un segmento nuevo, ahí realmente necesitaré valorar y necesitaré ir a clientes o a usuarios que sean más fáciles de acceder. Los usuarios y los clientes más sencillos de acceder o que me dan más información, normalmente son los usuarios que se caracterizan por la curva de adopción de la tecnología, que en algún otro webinar ya hemos comentado, ¿vale? Serían los dos primeros, ¿vale? Ahí veis los innovadores y los early adopters. Hago un repaso muy rápido por esta curva para los que no la conozcáis, ¿no? La curva de la adopción de la tecnología, bueno, pues viene evidentemente del autor que tenéis abajo, de Bert Rogers, que en 1962 ya estipuló o estableció que las personas tenemos un nivel de adquisición o de introducción a adquirir tecnología determinado, ¿no? En función del grupo en el que nos encontraríamos. Al final, desde un punto de vista sociológico, ¿no? Nos engloba, nos clasifica de la siguiente manera. Digamos que al principio, ¿no? Hay como un pequeño grupito, fijaros que representa ese 2,5% de la población, que serían los innovadores, ¿vale? Son esas personas que cuando sale una tecnología nueva, enseguida ya la han adquirido, o incluso antes de que haya salido en su país, incluso la han comprado fuera, ¿no? Son esas personas que compran o enseguida, ¿no? Necesitan tener esa tecnología. Estas personas son muy válidas, ¿vale? Para validar muchas cosas, pero es un grupo muy pequeñito, ¿vale? Entonces, el grupo más interesante, sobre todo, es el que viene después, ¿vale? Que son los primeros adoptantes, ¿vale? Ahí lo tenéis, los early adopters. Son ese grupo del 13-14% aproximadamente que nos dan muchísimo valor, ¿vale? Porque son ese grupo que ya es mayor, ya es un poco bastante más mayor que los innovadores y nos dan muchísima información porque participan, nos dan su feedback, nos muestran los problemas que tienen, incluso nos ayudan mucho a trabajar con ellos. De hecho, hay una figura que a mí me gusta mucho utilizar, que es el cliente prototipo, ¿vale? El cliente prototipo es aquel cliente que yo tengo con el cual yo llego a imaginaros, ¿no? Un acuerdo para lanzar algo y lo que yo es un acuerdo con él para que él lo pruebe sin ningún tipo de coste. ¿Y para qué me sirve este cliente prototipo? Me sirve precisamente para eso, para que me ayude a ver qué cosas, ¿vale? Puedo mejorar en este prototipo que estoy lanzando. Ese cliente prototipo normalmente será un cliente early adopter, es decir, un cliente que su barrera de entrada a conocer cosas nuevas es muy baja. Después saltaríamos ya, evidentemente, a la mayoría, ¿vale? Donde diferenciamos en precoz y rezagada, y al final estarían los rezagados finales, que son los escépticos, que son los que más tarde entrarían en ese mercado. Bueno, pues bien, los innovadores y los early adopters me sirven para validar muchísimas de las cosas que necesito saber en una entrevista, y son a los primeros que me debería dirigir. Luego veis ahí que pone ese abismo, ese salto. Ahí es donde realmente caen la mayoría de los proyectos de empresa, ¿no? O las empresas que empiezan a surgir porque no conseguimos llegar a esa mayoría precoz, que al final es la que me da la estabilidad en el mercado, ¿no? Pero si nos ceñimos a lo que queremos hablar hoy, las entrevistas las debo dirigir a esos innovadores y a esos early adopters, ¿no? Bueno, he puesto aquí una especie de guión, ¿vale? De cómo creo que debería, ¿no? Os planteamos que debería tener la entrevista, digamos las partes o un poco la secuencia, ¿no? Que debería llevar. Al principio, fijaros que tenemos el momento de arranque, ¿no? Donde ya estamos con una persona en la cual consideramos a priori que será una persona a la cual necesitamos su información, y en ese momento de arranque lo que hacemos es una presentación, ¿no? De alguna manera, luego veremos un poco cómo hacer esas presentaciones,
pero tengo de alguna manera que decirle para qué nos hemos sentado, ¿no? Con él, o por qué necesitamos de su información o de esa ayuda para lo que estamos haciendo, ¿no? Que puede ser porque estamos evidentemente trabajando un proyecto, porque estamos desarrollando cualquier cosa, pero sin ceñirnos demasiado a nuestro proyecto empresarial. Una regla de oro y muy básica es que no vendemos nada, ¿vale? Estoy hablando en este momento sobre todo de la entrevista problema. No vendo absolutamente nada. No es una entrevista en la que me siento a venderle a mi cliente o a mi usuario nada, sino que es una entrevista en la que lo que necesito es tener información de esa persona. Luego me iría al perfil, ¿vale? Tengo que validar qué tipo de usuario o cliente es, ¿no? Tengo que ver realmente si es innovador o early adopter como yo pienso, o a lo mejor me doy cuenta de que no. O si realmente a lo mejor una vez que empieza a hablar conmigo y empieza a contextualizarme su situación, ¿vale? Pues me doy cuenta de que no es la persona que yo estaba esperando. Es muy importante que sí que hagamos bien esa elección desde el principio para evitar aquí, ¿vale?, encontrarnos con que no nos sirve para lo que estamos descubriendo, ¿no?, lo que estamos intentando descubrir. También puede ocurrir que una persona que a priori no es nuestro perfil, ¿vale?, nos pueda dar información valiosa, ¿vale?, o nos aporte otro punto de vista que no habíamos considerado. Después pasaríamos ya a la parte que le llamamos la historia, ¿no?, donde lo que tratamos es de contextualizar, darle de alguna manera el alcance o el entorno para que la persona con la que nos hemos sentado entienda de qué hemos venido a hablar. A veces un consejo, algo que podemos hacer es darle una especie de historia a seguir, ¿no?, un ejemplo de una situación parecida, una situación que queremos resolver para ver realmente si esa persona contextualiza con esa situación y empieza a no hablar, ¿no? Pues imaginaros que estamos midiendo un nuevo seguro, entonces contextualizaríamos la situación de una persona que ha tenido un accidente de tráfico, que se encuentra en la carretera, que llama a su seguro, le contamos un poco una historia para ver cómo esta persona directamente engancha con esa historia y empieza a contarnos su propia experiencia con historias similares. Recordar que el perfil se tiene que adecuar, o sea, tiene que ser una persona que sea susceptible de haber pasado por una situación así. Si en el caso que os he contado, en un seguro, ¿no?, de accidentes, casi todos los conductores, ¿no?, podremos decir que hemos tenido alguna vez algún percance con nuestro coche, ¿no? Pero si fuera mucho más específico, tenemos que haber elegido bien para que esa persona de alguna manera nos pueda dar información, ¿no? Después pasaríamos a la parte más importante de la entrevista, que es la parte de los problemas. Ahí es donde tenemos que profundizar muchísimo, ¿vale? Entonces, los problemas tenemos que identificarlos, ¿vale? La persona nos tiene que contar realmente su situación, su experiencia, pero no una experiencia desde el punto de vista directamente a solucionarle nada, sino que nos cuente su propia vivencia, ¿vale? Es decir, imaginaros, volvemos al caso del coche del accidente, pues que nos cuente, ¿no?, decirle, por favor, que nos relate cuál fue el último accidente de tráfico que tuvo o el último percance de tráfico que tuvo y nos relate cómo fue, ¿vale? Una vez que nos lo relata, irá recordando, ¿vale?, y nos irá aportando información. De manera que ahí donde tenemos que ser muy hábiles a la hora de entrevistar es en identificar realmente los dolores, ¿vale?, lo que le duele a esa persona en la entrevista. Es decir, cuáles son las cosas que más le preocupan, porque luego tendremos que priorizarlos. No vamos a poder resolver todos los problemas en una entrevista-problema. Lo que sí es importante, ¿vale?, es que tengamos el objetivo de identificarlos, ¿vale? Entonces, la entrevista-problema nos sirve para identificar realmente cuáles son los problemas de mi cliente. Y ver lo siguiente, ¿vale?, que sería la parte de la solución. Si lo soluciona o no lo soluciona, o cómo se lo solucionaron, ¿vale? Esto es muy importante, porque ahí es donde entraríamos nosotros. Pero cuidado, en una entrevista al cliente no entramos aquí directamente y ya empezamos a venderle. Ah, pues mira, pues para ese problema yo tengo esta solución. No es el momento, ¿vale? Ahora mismo estamos en una fase muy exploratoria, que tanto a nivel de usuario como a nivel de cliente, lo que estoy tratando es de descubrir realmente cuáles son sus problemas, porque esto me va a dar información para diseñar muchísimo mejor, ¿vale? O bien mi producto o mi servicio o mi propuesta de valor, dependerá del momento en el que me encuentre. Y por último, al final, evidentemente, tengo que tener unos resultados, ¿no? Yo tengo que llegar a un momento en el que al final pues pueda documentar perfectamente todo lo que estoy haciendo en esa entrevista. Entonces tengo que tener, evidentemente, pues una metodología de cómo voy capturando esa información. Recomendaciones respecto a grabaciones, ¿no?, porque esto muchas veces nos lo preguntáis. No se debe grabar una entrevista, ¿vale? No se debe grabar una entrevista ni por audio, ni por teléfono, ni por imagen.
claro, es una pega, porque si lo pudiéramos grabar tendríamos muchísima información, pero normalmente nos coarta mucho, ¿vale? Al entrevistado le vas a coartar, ¿vale? Con la grabación, por lo tanto, yo sugiero que no, os recomiendo que no grabéis. Entonces hay que ser muy hábil para hacer esto. Lo ideal sería, evidentemente, 2 personas, por una poder estar tomando notas. Como esto va a ser poco probable, al final es un tema de entrenamiento. Disculpad, es un tema de entrenamiento. Es decir, cuando tú estás habituado a entrevistar a muchas personas, al final tú tienes tu propio método, ¿no? Y tu propia estructura de entrevista. Tú lo que tienes que ir es haciendo, yendo esa estructura de entrevista, siguiéndola, ¿vale? Y tomar notas, evidentemente, de las cosas que te sean relevantes. Sobre todo, fijaros, los problemas que identifiques, los problemas nuevos que surjan, ¿vale? Es interesante porque a lo mejor hay problemas que tú esperas que te digan y que entonces validas y dices, vale, tiene los problemas que yo suponía que tenía, pero a veces no, a veces surgen problemas nuevos. Entonces tienes que ir apuntando, ¿vale? Y tomando nota de todos esos problemas. Por eso es muy importante que cuando acabes una entrevista hagas completamente, ¿vale?, un informe de la misma. ¿Cuántas entrevistas deberíamos hacer? Bueno, pues las entrevistas por sí mismas es una herramienta cualitativa, es decir, no es una herramienta para contar, sino que es una herramienta que su valor nos lo da evidentemente el conocimiento que sale de la misma, ¿no? La información que nos aportan. Entonces, ¿cuándo podemos decir que ya sería suficiente? Pues cuando consideremos que tenemos que la información se va repitiendo y que no nos van aportando nueva las diferentes personas que nos entrevistan. Claro, evidentemente, si me decís, pero Olga, un número que nos podáis decir, hombre, evidentemente con 2 entrevistas vamos a obtener muy poca información. Hay que llegar a 50, 60 entrevistas, quizá es demasiado, ¿no? Dependerá de lo nuevo o de lo que vayamos a explorar, pero ya os digo, lo básico es que si no se repite ya más información, es decir, si los nuevos entrevistados no nos van aportando nada más, pues quizá ha llegado el momento ya de poder decir que podemos tener conclusiones para validar o no validar las hipótesis que hemos establecido, ¿no? Los problemas, ¿vale? Lo que decíamos, la parte más importante sin duda de una entrevista. La circunstancia en la que se presenta el problema, es decir, el momento en el que se presenta ese problema, qué es lo más duro del problema. ¿Cómo sabemos qué es lo más duro? Porque será seguramente donde más insistencia haya. El problema puede ser una espera, el problema puede ser que no le han devuelto un correo, el problema puede ser dinero, el problema puede ser el que sea. Puede ser un problema más material, más emocional. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que le pasó? Importantísimo, ahora explicaremos por qué. ¿Cuál es la frecuencia con la que ocurre? Importantísimo también. ¿Se ha buscado una solución? Importantísimo. ¿Cómo lo está resolviendo? Y qué no le gusta de las opciones actuales, ¿no? Fijaros, con el tema de cuándo fue la última vez que le pasó. Si el problema no es frecuente o le pasó hace muchísimo tiempo, no será un problema importante. ¿Por qué? Porque los problemas normalmente son importantes por 2 variables. Primero, porque nos duelan mucho, emocionalmente sobre todo, es decir, porque nos afecten. La emoción, evidentemente, en una empresa también está ligada a la situación interna, evidentemente, de cómo está esa empresa. Y además, también va ligado, evidentemente, con la frecuencia. Si pasa muy poquitas veces, quizá no le demos la importancia, ¿vale?, tan necesaria como pensamos nosotros que puede tener. Y os voy a contar un caso que me contaron a mí, que realmente me parece bastante ilustrativo. Imaginaros, ¿no?, los que tengáis, los que estéis aquí en la sala hoy con nosotros, acompañándonos, los que tengáis niños pequeños, hay un momento de dolor muy importante que le puede pasar a cualquier padre o madre cuando va con un niño pequeño, y es que se le pierda en la playa. No sé si habéis pasado por esa situación, pero la pérdida de un niño pequeño en la playa es muy dolorosa, ¿vale? Absolutamente dolorosa. Es decir, yo he vivido la experiencia, no la he vivido en primera persona, pero sí he ayudado a una persona que le ocurrió, y esa madre, en este caso, estaba en un ataque de nervios porque había perdido a su hijo pequeño en la playa. Fijaros, es un problema que es muy duro, ¿vale? Es durísimo, pero es infrecuente. Porque, primero, ¿cuántas veces se te ha perdido un niño en la playa? Cuando a uno se le ha perdido una vez, no le vuelve a ocurrir. Y normalmente, si empiezas a preguntar, ¿vale?, pues no a todo el mundo no es un problema que sea demasiado frecuente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Vale? Pues que al final no tomamos medidas, ¿vale? Entonces, fijaros, es muy duro, pero como es poco frecuente, ¿vale?, no tomamos medidas. O tomamos medidas, ¿vale?, en este caso, que en algunas son medidas, ¿no?, pues a lo mejor que no necesitamos de un agente externo para solucionárnosla. Os voy a poner un ejemplo de una medida que yo he adoptado, ¿no?, en mi caso. A lo mejor no en la playa, pero fijaros, cuando vas a un sitio donde hay mucha gente, mucha aglomeración de gente, ahora ya no nos va a pasar, pero
cuando antes, ¿no?, podíamos ir a sitios con aglomeraciones de gente y tú tienes un niño pequeño, para que no se pierda, una medida muy sencilla que encontré yo es apuntarle mi número de teléfono en el brazo al niño, ¿vale? De esta manera, ¿qué hago? He solucionado el problema. A mí me duele que mi hijo se pierda, me puede pasar con muy poca frecuencia, porque cuántas veces voy a sitios de mucha aglomeración con un niño pequeño, pero resuelvo el problema. ¿Cómo lo resuelvo? Con una medida que me cuesta 0, ¿vale? Mi coste es 0. Esa es una de las causas o de las razones que nos llevaría a entender por qué la gente no le pone pulseras a sus niños identificativas. Cambiamos el contexto, ¿vale? Si me voy de viaje, que ahora no me puedo ir, ¿no? No podemos viajar, pero si me fuera de viaje a Japón con 2 niños pequeños, ¿pensáis que buscaría una solución a este problema? ¿Les pondría simplemente el número de teléfono? Ya os digo que no. Si me fuera de viaje a Japón, compraría una pulsera o un reloj, ¿vale?, con GPS para identificar y poder encontrar a un niño pequeño, ¿no? Bueno, pues eso es el problema que tenemos que buscar, si las personas lo están resolviendo. Muchísimos emprendedores, cuando empiezan un proyecto, consideran que el problema es básico. Es que la gente no entiende, o muchas veces nos dicen, yo voy a hacer que tenga esa necesidad. ¿Tú has mirado, cuando has hablado con gente que en teoría es del perfil del cliente al que tú vas a dirigir, has validado que tengan realmente esa necesidad? Y si la tienen, ¿lo están solucionando? Y ojo con eso, que es bueno, ¿eh? Si no, el problema, en base a nuestra experiencia en el CEI, es que cuando no resuelven el problema es porque realmente no hay problema, ¿vale? Que no nos engañemos con esto. Si la gente no resuelve algo, es porque no es un problema real. Y a lo mejor lo dice, ¿eh?, lo puede verbalizar en la entrevista. Por eso es muy importante llevarlo al apartado de cómo lo soluciona, ¿vale? Y si no lo soluciona, mala señal. Si lo soluciona de alguna manera, es posible que podamos. Lo que pasa es que nuestra solución tendrá que ser competitiva, ¿vale? Entonces, por eso quería profundizar en este caso, ¿eh? Os he puesto el ejemplo ilustrativo para que vierais realmente cómo podemos decir que es muy doloroso, pero si no nos pasa frecuentemente, no lo solucionamos, ¿no? Fijaros, una vez que hemos priorizado, os traigo aquí el Lean Canvas, no sé si lo conocéis, es una evolución del Business Model Canvas, que evidentemente imagino que sí que conoceréis, de Alex Osterwalder. Es desde Ash Maurya, que es otro autor, que en su libro de Running Lean nos expone una nueva manera de proponer la propuesta de valor, ¿no? Más identificándolo desde el punto de vista más de startup y más orientado a métricas. A mí me gusta muchísimo por eso, ¿no? Porque va a medir realmente. Y os lo traigo por la parte del problema. Fijaros en la parte de la izquierda, ¿vale?, nos pone los top 3 problemas que hemos encontrado. Esto, o bien lo hemos hecho nosotros primero y vamos a la entrevista y vemos realmente si es cierto, o bien después de hacer las entrevistas vemos realmente cuáles son esos 3 top problemas para mi cliente. Y ahí es donde empezaría a trabajar la solución, las métricas con las que lo mediré, ¿vale? Y al final desarrollaré mi propuesta de valor, ¿vale?, de una manera mucho más enfocada a los problemas que tiene ese cliente, ¿no? Fijaros que es muy similar. En lo que cambia es en el problema, en las métricas clave, y en lo de la ventaja injusta, bueno, es por la traducción, pero lo que nos quiere decir al final es la ventaja competitiva, es con la ventaja que tú tienes realmente de que no te puedan comprar o copiar, fácilmente, ¿no? Bueno, pues quería traerlo para que veáis de dónde viene o cómo lo podemos aplicar después al desarrollo de nuestro negocio, ¿no? Luego os quería dar unas claves de prácticas, de qué cosas creo que debemos hacer en una entrevista. Fijaros, la primera y más importante la he puesto arriba, la de la escucha activa. 80-20, para que os hagáis una idea. No hablamos mucho en una entrevista. Tiene que hablar el entrevistado. Entonces, ahí también deriva, evidentemente, va mucho en nuestra capacidad de saber hacer hablar a la otra persona. También es evidente, ¿no? Nos podemos encontrar con personas que hablan muchísimo y personas que hablan menos, ¿no? Entonces, al final ahí es donde está nuestra labor, ¿vale?, de cómo conseguir y hacer esas preguntas abiertas, ¿vale?, esas preguntas en escalera, hacia arriba o hacia abajo, es decir, más ampliando o más concretando en función de lo que queremos escuchar, ¿no? De lo que queremos escuchar, no, de poder escuchar, ¿vale? No se trata de lo que queremos escuchar. Objetivos, muy importante. Yo no me puedo sentar a entrevistar a nadie en ningún aspecto, ¿eh? Me da igual que sea una entrevista problema, una entrevista solución o en un momento incluso con mi cliente. Yo no me puedo sentar nunca con un cliente o con alguien con el que voy a trabajar algo sin tener unos objetivos de lo que quiero hacer, ¿vale? Es importante tener unos objetivos establecidos porque esos serán los que marcarán, ¿no?, si estoy yendo bien o no estoy yendo bien en la entrevista. Pasado y presente, muy importante, hablar siempre de pasado y presente, que os cuente pasado y presente, no futuro.
Imaginaros sentarnos ahora con alguien a hablar sobre el COVID, de cuál va a ser un poco su comportamiento futuro. O sea, ahora mismo estamos en un entorno VUCA, sabéis, lo del volátil, incierto y tal, es decir, un entorno de total incertidumbre. No tenemos ahora mismo conocimiento de qué va a ocurrir ni siquiera dentro de un mes, ¿vale? Entonces no sabemos muy bien si vamos a estar, en qué fase vamos a estar, si va a haber o no va a haber estado de alarma, cuáles van a ser nuestras condiciones, si va a ser obligatorio o no va a ser obligatorio llevar mascarilla. Es decir, preguntar sobre futuros, ¿qué nos va a dar el cliente? Opiniones. Y no buscamos opiniones, que sería el segundo punto, ¿veis? Buscamos hechos. ¿Por qué? Porque los hechos son realidades. Las opiniones, al final, es lo que está pensando en ese momento y no nos vale, ¿vale? Para el momento en el que estamos. En una entrevista problema necesito saber, evidentemente, cuáles son sus necesidades, lo que piensa, pero muy enfocado a lo que ha hecho, ¿no? Porque si a mí me preguntas si me preocupa muchísimo que se pierda un hijo mío en una playa, te diré que sí. Y si me preguntas, vale, ¿cuántas veces le has puesto una pulsera para que lo identifiquen? Y te diré ninguna, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿vale? O sea, la opinión está muy bien, pero el hecho es el clave, ¿vale? La solución, ¿vale? No hablar, evidentemente, de solucionar, sino de ver cómo lo soluciona, ¿vale? En la entrevista solución, ahí sí que trabajaremos la solución desde el principio, pero aquí quiero ver cómo lo soluciona, ¿vale? Ya hemos hablado antes de la importancia de la solución. No convencer, ¿vale? Estamos en un momento de escucha y simplemente queremos ver qué opina. Si vamos, puede ser frustrante, lo sé, tú vas escuchando a alguien y resulta de que todo lo que te está contando, lo que tú quieres hacer, no va a servir absolutamente para nada, no le va a servir. Bueno, pues ahí hay que alegrarse de que no nos hemos gastado pasta, ¿vale? Antes de saberlo, ¿vale? Evidentemente esto es positivo, ¿no? Es la lectura positiva. Trocear. ¿A qué nos referimos con trocear en una entrevista? Pues que no vayas a por todas en una entrevista. Intenta marcar unos objetivos concretos para validar una o dos hipótesis. Es decir, no vayas a por todo tu planteamiento de propuesta de valor. Al final, cuando tú tienes tu propuesta de valor, en todo has establecido las hipótesis, tienes muchísimas hipótesis diferentes. No podemos validarlas todas en una sola entrevista. Vamos a ir clasificando, ¿vale? Hipótesis por entrevistas. Las preguntas abiertas, ¿no? Ya lo hemos comentado. Evidentemente, preguntas donde no me vaya a cerrar en un sí o un no. Un sí o un no me dan prácticamente nada de información. Quiero que me relate, que me cuente experiencia, ¿vale? Por lo tanto, preguntas abiertas, ¿vale? De ese tipo. No dar opinión, evidentemente, relacionado con no convencer, pero mi opinión no importa absolutamente nada. Puedo ser asertivo, ayudarle a que me siga contestando, evidentemente, hay que ser amable, hay que intentar, ¿no? A tener una escucha activa y empática para que entienda que estoy, ¿no? Que le sigo, pero no, evidentemente, no provocar ningún debate. La experiencia, ¿no? Es clave, que nos cuente lo que comentábamos antes, ¿no? Y la experiencia del entrevistado también. Por lo tanto, bueno, pues al final uno, ¿cómo aprende haciendo entrevistas? Haciéndolas, no hay más, ¿vale? Yo me gustaría que con este webinar nos llevéis, ¿no? Unos tips clave de las cosas que tenemos que hacer, pero al final se trata de ponerlas en práctica, ¿no? E intentar seguir el mismo método, ¿no? que os estamos comentando. Y el tiempo, por favor, que no sean muy largas, ¿no? Igual que en las encuestas siempre, yo en eso soy muy insistente, los cuestionarios muy cortos, el tiempo igual. Empatizar con esta situación, ¿no? Decirme cuántos cuestionarios contestáis de más de 10 preguntas, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Si te van a imaginaros que viene alguien a hablar con vosotros, ¿no? Y como experto en una situación determinada, ¿cuánto tiempo consideráis que es el adecuado, ¿no? para poder estar con vosotros? Pues como muchísimo, evidentemente 30, 40 minutos. Más tiempo, a no ser que sea un experto, que sería otra cosa, ¿vale? Porque un experto sí que nos va a dar muchísima información técnica y que ahí sí que vamos a tener que profundizar. Cuando es una entrevista problema, donde alguien nos va a contar cómo lo que le ha ocurrido, cómo realmente tiene un hábito en su vida, nos explica hábitos de su vida, pues no hace falta demorarlo, o sea, que sea demasiado tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces estas claves creo que eran importantes que las conociéramos. Vamos a ver ahora un poco cosas que cómo hacer o cómo no hacer, ¿no? Lo voy a poner como un ejemplo práctico. Fijaros, imaginaros que vamos a desarrollar una app para entrenamiento, para un personal trainer que va a seguir un entrenamiento de alguien, ¿no? Entonces, alguien que va a desarrollar una aplicación móvil para seguir entrenamientos, ¿no? Y estoy siendo muy genérica porque aquí podríamos abrir un mundo sobre esto. ¿Cómo podríamos o cómo no deberíamos preguntar, ¿no? Fijaros, una manera de práctica incorrecta, ¿no? Directamente estamos diseñando una app para evaluar el rendimiento de un deportista. Vale, pues aquí directamente ya hemos condicionado, hemos cometido un sesgo, ¿vale? A la manera de preguntar, porque ya hemos incluido que estoy diseñando una app. Es decir, ya te he condicionado a que como estoy diseñando una app,
ya automáticamente sabes que te estoy preguntando por ese diseño. Y además estoy condicionando a que encima seas bastante empático conmigo y a todo lo que te vaya a contar en mi app, es decir, es posible que me digas que te parece bien, ¿vale? Por eso, cuidado con las preguntas de opiniones de me parece muy bien, qué interesante, porque esto no es información. Esto a mí no me vale para nada, porque al final no valido nada, ¿vale? Simplemente es una opinión. No sé, le parecerá, si yo os preguntara, ¿es interesante ponerle a un niño una pulsera para que no se pierda en la playa? Pues es interesante, ¿verdad? ¿Sería recomendable? Muy recomendable. ¿Cuántos padres y madres ponen niños sin pulseras para sus niños que van a la playa? Prácticamente ninguno, ¿vale? Pues esa es la medida que tenemos que tener en cuenta. Una manera correcta de entrar en esto, pues por ejemplo, vas habitualmente al gimnasio, cuando fuiste por última vez a un gimnasio, has utilizado alguna vez alguna herramienta tecnológica. De esa manera, no le estoy preguntando directamente y voy cerrando poco a poco y voy llevando al usuario, ¿no?, para que me vaya relatando su vivencia de cómo practica deporte, ¿no? Fijaros que en el mundo del deporte pues hay muchísimos tipos de deportistas, ¿no? Está el ocasional y el que realmente incluso ya llega hasta un nivel profesional, ¿no? Pues ahí tenemos un mundo muy diferente, ¿no?, en función de cómo se puede investigar, ¿no?, y adaptar a esa persona, ¿no? Ejemplos, ¿vale?, de cómo formular preguntas. Pues háblame sobre la última vez que fuiste a comprar algo, cuéntame cómo funciona este sistema que utilizas, cuáles son los 3 mayores retos con los que tienes que enfrentarte a esta situación, o qué herramientas sueles utilizar ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo empezaste a utilizar la herramienta X? ¿Qué esperabas de ella? ¿Qué haces cuando te enfrentas, ¿vale?, a esta situación? ¿O te has enfrentado alguna vez a esta situación? Le cuentas una situación tipo, cómo lo resolviste tú en este caso, ¿vale? ¿Qué otra persona sufre más este problema? Recordar, preguntas sobre todo de la frecuencia, ¿vale?, para valorar la importancia que tienen, ¿vale? Nos determinarán realmente si para él o para ella es importante o no es importante, ¿no?, la situación que estoy tratando de medir, ¿no? Ahora vamos después un poco de la explicación que os comentaba, ¿no?, de lo que son las entrevistas, vamos a hablar ahora un poquito de herramientas que podemos o que nos pueden ayudar a de esa manera documentarlas mejor. Y al final, si yo voy a hacer una entrevista y voy simplemente, ¿no?, con un folio en blanco y no sigo un poco un método, luego voy a ir un poco perdido, ¿no? Fijaros que si estamos haciendo más de 10, 15 entrevistas, al final, ¿cómo sé? ¿No? ¿Cómo sé si estoy realmente avanzando y cómo estoy validando lo que quiero averiguar, ¿no? Entonces, os vamos a dejar, ¿vale?, dos o tres herramientas que consideramos útiles, ¿no?, y que nosotros además utilizamos para recabar o poder de alguna manera documentar al máximo lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues la primera evidentemente es la entrevista, se llama tal cual, la entrevista cualitativa, la tenéis en bigcey.com. Con esta con esta herramienta lo que hacemos de alguna manera es determinar y documentar, ¿vale?, las cuestiones que vamos a obtener en la entrevista que hacemos. Al final es una plantilla donde lo que voy haciendo es tomando notas de las cosas más relevantes. Por supuesto, notas, acordaros, ¿vale? Notas yo voy tomando durante la entrevista, pero luego hago ese informe final, para lo cual esto me puede ser muy útil, ¿no? Vamos a verla un poco en más detalle. Fijaros que tengo una parte a la izquierda donde tengo la entrevista, donde le digo objetos y límites del proyecto, descripción del tema tratar, las preguntas a realizar, un poco de contextualización, ¿no?, de para qué serviría. El usuario del cliente, al cual le he hecho este tipo de entrevista, observaciones, ¿vale?, que son las más importantes. Fijaros que os planteamos 4 tipos de preguntas, ¿no? ¿Qué hemos descubierto que no supieras? Es decir, es muy posible que cuando tú entras en una entrevista, entras de una manera y sales de otra, es decir, has descubierto cosas que ni habías pensado, problemas que tu cliente tiene que ni te habías dado cuenta. Por eso es tan importante la entrevista problema. Cuanto más escuchamos, más podemos aprender. ¿Qué crees que te faltó por descubrir? Es muy posible que haya objetivos de tu entrevista que no hayas cumplido, por lo tanto los tienes que resolver en otra entrevista quizá, ¿vale? ¿Qué te ha impactado? ¿Vale? Cosas que a lo mejor para ti han sido un desencadenante de incluso un nuevo proyecto o de un nuevo pivote de tu proyecto. Al final te estás dando cuenta, o incluso te puedes dar cuenta de que incluso el entrevistado no es el que tú esperabas y te está llevando a otro tipo de perfil, ¿vale? Pues esas cosas que nos impacten las podemos poner ahí. ¿Y qué preguntas te gustaría hacer para subir la próxima vez, ¿no? De hecho, normalmente puedes incluso sugerirle en un avance más del proyecto volver a esa persona, ¿vale? Imagínate, le haces la entrevista problema donde
intentas de alguna manera descubrir cuáles son sus necesidades y luego al final vas con una entrevista-solución donde ya le aportas tu solución para que te la valide, ¿no? y te diga. O incluso que te referencien, ¿vale? A otras personas que sean de interés, ¿vale? Para poder resolverlo. Después tendríamos, bueno, aquí os explico un poquito, ¿no? Lo que os he comentado, ¿no? Pues ya hemos dicho en el apartado 1 un poco, ¿no? Lo que sería el cliente quién es, lo que has descubierto evidentemente lo vas escribiendo, ¿vale? Pues al final un poco se trata de ir documentándolo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, vamos a ver de cómo sería esta ficha para una entrevista problema. En este caso estamos en una situación, imaginaros que queremos ver realmente cómo una persona joven, una persona de 20, 22 años quiere comprar vino, ¿no? Cómo compra vino, cómo se enfrenta al proceso de la compra de vino, ¿no? En este caso veis que tenemos en el apartado de la entrevista, hemos puesto, ¿no? Pues que tenemos que entender los motivos por los que un joven compraría vino, ¿no? Porque las ventas de vinos sí que nos dicen, ¿no? Es un dato objetivo, nos arrojan datos de que el vino es una bebida que entra bastante más tarde de la juventud, no es una bebida de las prioritarias, no es como la cerveza, que entra mucho antes, sino que el acceso al vino entra más tarde. La experiencia de compra del sector del vino, situaciones que se producen alrededor del ritual del vino. Fijaros que ahí hay preguntas, ejemplos de preguntitas, ¿no? Que podríamos hacer. ¿Qué es para ti la cultura del vino? ¿Por qué el vino y no otra bebida? ¿Te asesora alguien para comprar? ¿Vale? Preguntas que nos pueden un poco servir para esa entrevista, ¿no? ¿A quién le voy a preguntar? Evidentemente a un comprador, pues ahí hemos puesto 30 años, ¿vale? Un comercial de seguros, en este caso ya no sería tan joven, estudios universitarios y comprador, en este caso casual, ¿no? ¿Qué has descubierto que no supieras? Pues que no sabe de gustos, se mueve más por la situación, se basa en vinos recomendados, solo conoce tinto o rosado, quiere saber de vinos pero lo mínimo, ¿qué crees que te faltó descubrir, ¿vale? ¿Qué te ha impactado? ¿Vale? Pues fijaros, trata de buscar en la etiqueta composiciones para luego explicar el porqué de la compra de ese vino, nunca habla del vino, solo en el momento en el que lo tomó, el contenido para él es lo de menos, aprecia más a lo mejor los sabores, solo compra vino para momentos muy puntuales y no a diario, ¿no? Te puede sorprender, lo que os comentaba antes, tú tienes unas hipótesis de partida y la entrevista sirve para ver si esas hipótesis se cumplen o no se cumplen, ¿vale? Eso es lo que tengo que tener muy claro de mi objetivo de entrevista problema, ¿vale? No vengo a vender nada, vengo a averiguar realmente en mi cliente, ¿no? Fijaros, una ficha de entrevista, pero en este caso un enfoque, ¿vale? Foco en solución. Aquí ya sí que le planteo a mi cliente y le doy una herramienta para que la valore, o le doy un objeto, o le doy una app. En este caso sería una app. En este caso concretamente es una aplicación móvil, para personas mayores. En este caso tenemos, fijaros, el usuario cliente, Pedro, 70 años, jubilado y viudo, ¿no? Y es una aplicación para que puedan tener más contacto con sus familiares, ¿no? Fijaros, hoy en día estamos en una situación en la que en teoría el contexto, ¿no? Daría de sí para una herramienta de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues volvemos a repetir, ¿vale? Entender cómo usa la app. Aquí cambia muchísimo ya el enfoque. En entrevista problema lo que hago es explorar y ver realmente qué problemas tiene mi cliente, de manera que no vendo nada, pero aquí en una entrevista solución, aquí ya sí que he aterrizado, ¿vale? Y ya le traigo algo y ya se lo enseño. Entonces necesito que me dé feedback, que me dé sus opiniones o me dé información de cómo lo ha trabajado, ¿vale? Que eso ahora veremos con otra herramienta. Aquí ya bajo mucho más a ese detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, fijaros, ¿no? En observaciones, ¿qué he descubierto que no supiera? Pues que le gusta el tema de los retos geolocalizados, porque esta aplicación era para geolocalizar, ¿no? A sus hijos. No quiere chats, para geolocalizarlo a él. No quiere chats con mi familia, los llamo y punto, oferta geolocalizada para la tercera edad. ¿Qué le ha impactado? Pues a lo mejor me ha impactado que se desenvuelve bien con la solución. Y a pesar de ser una persona de 70 años, resulta de que es una aplicación, mi modelo, ¿vale? Mi app es sencilla y he conseguido, ¿vale? Y estoy viendo con datos, ¿vale? Que me está contando, ¿vale? Que realmente le ha encajado y ha sabido utilizarla, ¿no? Y ahí a la derecha, pues como lo de antes, ¿no? Pues qué crees que le faltó por descubrir y qué preguntas te gustaría establecer la próxima vez, ¿no? ¿Cuándo utilizamos esta plantillita? Cuando acabamos la entrevista, ¿vale? La documentamos. De manera que al final hay una labor, evidentemente, ¿no? De extraer conclusiones. Esa labor la tengo que tener cuando tengo información. Al final lo que tengo es datos, ¿vale? Y lo que tengo que convertirlos es una información valiosa para mí. Y esa información valiosa la trasladaré para bien validar hipótesis o bien cambiar incluso cosas de mi aplicación, ¿no?
En este caso, por ejemplo, os invito también a que utilicéis el test de usuario, que es otra herramienta que tenemos en bigci.com, y lo que me sirve es precisamente para eso, para testear, ¿no? Para ver realmente cómo un usuario ha utilizado mi herramienta, o ha utilizado mi app, o ha utilizado lo que yo le estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta herramienta, pues bueno, pues tengo evidentemente un objetivo, al final es una prueba evidentemente de ensayo y error, lo que hago es estableciendo una serie de métricas, ¿no? Y al ver si se cumple, ¿no? Os enseño un ejemplo. Fijaros, aquí le hemos establecido a nuestro usuario varias tareas. Imaginaros que le he dado una app móvil, ¿no? Una app que lo lógico sería que fuera una app prototipo, ¿vale? Que incluso no fuera una aplicación móvil completada, sino que voy desarrollando en función de los resultados que voy teniendo, y simplemente le he dado tareas, ¿no? Fijaros, la tarea número 1 es si sabía registrarse. ¿Y qué me dice? ¿Cumplió la tarea correctamente? Vale, ahí apunto, sí, se ha sabido registrar. ¿Qué le ha gustado? Pues es muy sencillo, solo poniendo el número de teléfono. ¿Qué no le ha gustado? Pues no sé si de primeras pondría mi móvil. ¿Vale? Hay un rechazo a lo mejor a la parte de la seguridad. Fijaros, hablamos de una persona de 70 años. ¿Qué le ha sorprendido? La facilidad de registro. ¿Vale? La segunda tarea, ¿sabías poner tu punto de hogar? Esto es un tema de la app, ¿no? Pues no, está bien que todo gire en torno a su casa, que al final estoy midiendo en las tareas, ¿vale? Pues si realmente la ha sabido hacer, qué puntúa bien de la tarea, qué no puntúa bien, ¿vale? Y qué cosas le han resultado extrañas o qué cosas incluso le han gustado mucho de la tarea, ¿no? A nivel de ejemplo, bueno, pues creo que estructura muy bien, ¿vale? Y nos ayuda a validar. Al final es una tablita donde intento estandarizar ese tipo de respuestas, ¿vale? También tengo que tener un método cuando le doy a alguien o hago una entrevista a solución, ¿vale? Tengo que ver realmente qué voy a medir, ¿no? Imaginaros que desarrollo una página web y quiero ver realmente si el usuario sabe navegar por mi página. No le haré, a lo mejor no le puedo hacer una entrevista en ese momento, pero sí que la usa y luego puedo hacerle una entrevista y averiguar realmente dónde se ha atascado, ¿vale? O dónde ha habido cosas que podríamos mejorar, ¿vale? Por eso es muy recomendable, ¿vale? Que metodológicamente, ¿vale? Trabajemos la información cualitativa también, ¿no? Que a veces pensamos que es preguntar y ya está, y si al final tenemos esa metodología sacamos mucha más información y nos ayuda a establecer las conclusiones. Bueno, y me gustaría trasladaros, para ir ya terminando, a la parte más, me lo quiero llevar un poquito más a la parte, ya no solamente de desarrollo de proyectos, ¿no? Sino a la parte de ventas. Es decir, yo al final, cuando me relaciono con mis futuros clientes, también estoy vendiendo, ¿no? Entonces, menos en la entrevista problema, en la entrevista solución, yo ahí ya sí estoy vendiendo. Entonces, recomendaciones, ¿vale? Recomendaciones, por ejemplo, en la conversación telefónica, ¿no? En esa introducción de la llamada, pues al final, evidentemente, hay que intentar no quitar nada de tiempo, ser muy corta. Para ahí sí que, insisto, es importante que hagáis una buena selección de entrevistados, de manera que a la persona a la que vais a intentar entrevistar sea una persona que concuerde con lo que vosotros estéis buscando, ¿no? Pues bien a variables sociodemográficas, ¿vale? Edad, localización, nivel de estudios, etcétera, como además también su personalidad, sea una persona que realmente, o una persona que está en el contexto de uso, ¿vale? Que vamos a medir, es decir, una persona que esté o que haya podido pasar por situaciones en las cuales, en teoría, tú, con tu proyecto, quieres resolver, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta introducción de llamada o en el mismo pitch de la llamada, al final es un poco, ¿no? de intentar acercarnos de esa manera, ¿no? Fijaros, hola, estoy tratando de una idea de negocio que trata sobre la escucha activa de clientes, me he enterado que el año pasado recibieron un premio por su servicio de atención al cliente, ¿vale? Pues claro, si ellos recibieron un premio por su servicio de atención al cliente, ¿cómo no les voy a preguntar a ellos, ¿no? Al final, bueno, pues me acerco a esos expertos, ¿no? Y, por supuesto, la conversación cara a cara, ¿no? Al final, una persona que se dedica a la venta, no sé si tenemos en la sala de gente que se dedica a la venta, que seguro que sí, cuando te dedicas a la venta, los excelentes vendedores son los que mejor escuchan, ¿vale? Y son los que realmente identifican, ¿vale? Las necesidades de ese cliente y sobre ello trabajan, ¿no? Entonces, básicamente, la venta consultiva, como nos decimos aquí, evidentemente el foco está en ese cliente y lo que tratamos es de trabajar, ¿vale? Lo que ese cliente necesita, no desde el foco de venta, sino desde el foco de escucha y consulta. Al final, evidentemente, vamos a vender, pero voy a vender lo que el cliente necesita, ¿no? No sería la primera vez que no vendemos algo porque no hemos entendido bien al cliente, ¿vale? Entonces, insisto que esto sí que es importante que lo tengamos claro, ¿no? Propuesta, ¿vale? De guiones. Fijaros cómo podemos estructurar en función de lo que necesitamos, ¿no? Pues fijaros que ahí lo tenemos a la izquierda, ¿no? Nos lo va poniendo, ¿no? Dice, podrías expandirte un poco más sobre, cuéntame más sobre, mencionaste una preocupación, me lo podrías explicar mejor. Al final
trato de comprender muy bien ese problema, ¿no? Cuando empezaste a experimentar, ¿no? Variables de tiempo, es importante, acordaros, la frecuencia, la última vez que le ocurrió, si la última vez que tuvo el problema, la empresa con la que estés trabajando, pues fue hace 2 años, pues es muy posible que no vayáis a vender nada, porque no tiene ningún problema con esa situación. Si es un problema recurrente y encima en ese problema pierde pasta, es muy posible que ahí sí podáis darle una solución, ¿no? Pero recordad, el foco de esa venta consultiva, ¿vale? No de esa venta directa concreta, ¿no? Hasta en Internet hacemos venta consultiva, ¿no? Está demostrado ahora mismo que el mejor marketing digital que funciona es el marketing de contenidos, es el marketing en el que a través de la información y la documentación a mi cliente, este cliente viene a mí, ¿vale? No es un marketing directo de una venta, salvo que sea algo muy susceptible de una promoción en precio, ¿eh? Pero bueno, este ya sería otro campo para desarrollar. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto el dolor? ¿Vale? El dolor muchísimas veces está en lo que le cuesta resolverlo, en el esfuerzo en tiempo, en el esfuerzo en dinero, ¿vale? El esfuerzo no solamente es dinero, ¿vale? Puede ser por muchísimas otras cosas, ese coste de oportunidad de dejar de hacer otra cosa por culpa de esto, etcétera, ¿no? Y ahí valoraríamos evidentemente la importancia que puede tener para ese cliente, ¿no? Y ya por último, os traemos otra herramienta que podéis encontrar también en bigcei.com. En este caso es una herramienta más concreta de prototipo, la utilizaríamos más en esa entrevista solución, y al final fijaros que es la ficha MPV, es la mínimo producto viable, ¿no? Es decir, ese prototipo que quiero validar. Bueno, pues yo voy a enseñarle ese prototipo, entonces imaginaros que voy a validar varios prototipos o modelos diferentes de prototipos, ¿vale? Pues entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Vale? Pues pondría quién es el responsable, las funciones que tengo que validar, muy importante, es decir, qué quiero ver realmente que hace mi prototipo o no, con quién lo voy a validar, la descripción, lo que espero aprender, ¿vale? Y por último, bueno, pues aspectos más del cuándo lo voy a hacer y el coste que me lleva a desarrollarlo, ¿no? Os invito a que las consultéis, las descarguéis, todo esto que estamos viendo en el webinar lo tenéis también disponible, ¿vale? En los manuales, ¿vale? Que tenemos sobre todo en esa última parte que hemos visto, ¿vale? De la venta consultiva, lo tenéis en bigcei.com, la parte más de startup, ¿vale? Donde ahí vais a poder ver realmente todos esos, cómo trabajar, ¿vale? Esa relación con el cliente. Y yo realmente hoy me he focalizado en la parte más de la entrevista, que es lo que nos ocupaba hoy, ¿no? Por último, invitaros también, como siempre, a que participéis y entréis en nuestra herramienta online, donde podáis desarrollar el proyecto, y que tiréis y consultéis con nosotros y que nos podéis incluso poner de colaboradores a los técnicos del CEI para que podamos ayudaros en ese desarrollo de proyectos y podáis al final trabajar, ¿no? con estas herramientas, ¿no? Que al final es un poco lo que trabajamos, ¿no? de dotaros de método, de contenido, ¿vale? De conocimiento para que al final pues, el proceso sea lo más eficiente posible. Ya por último, ahora miraremos si hay preguntas. Bueno, pues daros muchísimo las gracias por vuestra asistencia, que lleváis todas las semanas con nosotros. Como decía, además, esta semana con doblete. Invitaros a nuestro próximo webinar que tendrá lugar la semana que viene, ¿vale? Donde hablaremos de la segmentación real de clientes, ¿vale? Muy importante porque hemos hablado ya de muchísimo sobre el cliente, pero vamos a ver realmente cómo llegamos y cómo debemos segmentar, ¿no? Realmente a los clientes, que esto ha evolucionado muchísimo, ¿no? Desde el punto de vista no solamente de la transición al digital, sino desde el punto de vista social, ¿no? De las diferentes generaciones y los distintos tipos, ¿no? de clientes que podemos diferenciar.